Bueno, comenzó la grabación de la clase y bueno, la idea era entonces que ustedes hayan completado un poco, avanzado un poco en completar este cuadro y comentar justamente sus respuestas, a ver, bueno, cómo las pensaron y por qué sí o por qué no es correcta esa inclusión de ese género discursivo. Voy a repetir esto, la definición de género discursivo para que nos vayamos familiarizando. Como les he dicho en la clase anterior y por ahí en algún video, género discursivo se le llama, es el concepto, digamos, que denomina o que comprende las distintas formas en que se organiza el lenguaje para comunicarnos. Son formatos de discursos, los géneros discursivos. Antes de la teoría de los géneros discursivos estuvo la teoría, vamos a decir, o los géneros literarios, que es una teoría que estudiamos en la escuela y que probablemente todos conozcan, que es la de géneros literarios narrativos, lírico, dramático y ensayístico, que esa es una teoría aristotélica de que tiene un montón de siglos. Es anterior a la teoría de los géneros discursivos, pero los géneros discursivos se basan en algún punto en esa primera categorización de las obras literarias para proponer una categorización o una organización de todos los discursos, no solamente los literarios. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo y para ver que ustedes me digan si entendemos esto. Yo estoy leyendo un texto, ¿no? Voy a inventarlo, pero es así. El texto dice así: Aries, 21 de marzo a 20 de abril. Amor, esta semana deberás mantenerte abierta al diálogo, ya que las semanas anteriores, por distintos impulsos, no lo conseguiste. Dinero, enfócate en lo que te dicen tus jefes porque puede ser una semana difícil. ¿Qué estoy leyendo? Instruccional, informativo o referencial. ¿Pero qué? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué El tipo de horóscopo. texto es? El Ah, horóscopo, el horóscopo. Y el género discursivo es horóscopo, o sea, texto del horóscopo, ¿se entiende? Y lo reconocemos por esto, porque yo arranqué diciendo un signo zodiacal, después dije las fechas, desde dónde hasta dónde va el signo, después empecé a hablar de diferentes características o aspectos de la vida diaria, y bien como dijo Agustina, en ese caso inventé, ¿no?, un horóscopo que era bastante instruccional, era bastante milica la astróloga de mi horóscopo. Pero ¿qué quiero decir? Que hay ciertas características que, voy a decir una palabra que es incorrecta, que naturalmente identificamos con un tipo de texto porque ya los entendimos, ¿se entiende? O sea, nadie nos explicó que el horóscopo era así, pero te ponen eso enfrente y lo entendés rápidamente porque has tenido contacto con ese género discursivo y reconocemos las características, sin que nunca nadie nos las haya explicado, ¿se entiende? No es un texto académico el del horóscopo, entonces lo hemos aprendido solas y solos, entendiendo que es así. Bueno, esos son los géneros discursivos. Después esto, una persona se acerca a otra y le dice, mira, discúlpame que te moleste, pero bueno, estoy en una situación difícil y yo sé que vos estás en una buena situación, entonces lo que te iba a pedir es si no me podés dar una mano. ¿Qué es esa situación? ¿Cuál sería el género discursivo ahí? Para salir adelante, para que yo pueda, ¿qué dirían? ¿Cómo la clasificarían? No me Sería acuerdo, pero creo que era algo de género primario o algo así, ¿o no? Pero Sería no me acuerdo a primario, qué hace muy referencia. bien, primario, porque ¿qué secuencia tiene eso que acabo de hacer? ¿Cuál es la secuencia que hice yo ahí? no, es conversacional y no es formal. Exacto. Y la conversacional casi siempre es informal, casi siempre es informal. Y a su vez, la persona estaba, que hablaba, ¿no? Ahí yo actué dos personajes, hay una que está claramente pidiendo un favor. Y ya te das cuenta por el vocabulario, por el tono de voz, por cómo arranca la conversación, que por ahí si te cae bien la persona decís, ¿qué me irá a pedir? Y si te cae mal decís, oye, ¿qué me viene a pedir este? ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque identificamos que la situación, el tono de voz, la introducción ¿se entiende cómo empieza toda esa situación? Tiene una clasificación, la entendemos. Nadie nos explica que nos van a venir a pedir un favor, pero hemos vivido experiencias con el lenguaje que nos indican que todo eso indica que viene el mangazo.
¿sí? Entonces, esa es la experiencia que nosotras y nosotros ya tenemos con el lenguaje y con los géneros discursivos. Y esta teoría, este cuadro, es justamente empezar a analizar cómo están compuestos en su estructura y en su intención o en su función esos distintos géneros discursivos que ya usamos para comunicarnos. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Incorporé algo nuevo? Sí, Rocío, perdóname. No, que sí que entendía y sí se va clarificando cada vez más. Bien, ¿se entiende? Esto es, ¿saben lo que pasa? Vieron, hay un texto que salió cuando empezó toda la discusión del lenguaje inclusivo, que empezaba con una cita, creo que ya se los dije, si ya se los dije me interrumpen y me dicen, la de los peces, creo que ya se las nombré, pero para otro contexto, que hay unos peces nadando y se cruzan con otro y este otro les dice, ¿y cómo está el agua? Y estos dos peces se miran y dicen, ¿el agua? ¿No? Y están nadando, ¿no? Los tres. ¿Qué quiere decir esa analogía que quiero hacer? Que el lenguaje nos es tan común, estamos totalmente invadidas, atravesadas, todo lo que vivimos lo experimentamos con el lenguaje intermediando, que muchas veces no nos damos cuenta de esa relevancia y de esa presencia constante. El lenguaje determina todas nuestras decisiones, todos nuestros actos, todo lo que pasa en nuestra vida pasa por el lenguaje. Y entonces es muy difícil empezar a salirnos de ese lugar y empezar a ver algo que lo tenemos tan incrustado, vamos a decir. ¿Se entiende? Es como esos pececitos están nadando en el agua, pero es tan común para ellos nadar en el agua que ya les resulta indiferente. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo mismo. Ustedes ya usan esto. Ustedes usan el lenguaje con intenciones y cuando saben, reconocen la situación comunicativa en la que van a estar y lo que tienen que hacer, utilizan secuencias del lenguaje para concretar y conseguir el propósito comunicativo que ustedes tengan. ¿Quieren que alguien la lleve a tomar un helado a la noche con frío? Y hay una forma de utilizar el lenguaje para conseguir eso, ¿sí? Y la función es apelativa o conativa, o sea, voy a estar tratando de convencer a alguien de algo. Y lo uso, lo hacen ustedes, lo hago yo, o sea, digo, ese ejemplo, pero digo, para que vean lo cotidiano que es esta teoría. Entonces, la idea era, con este cuadro, yo sé que lo doy siempre y siempre genera los mismos conflictos. Obviamente es mucho más fácil de abordar, como todo, en presencialidad, porque podemos ir charlando en el momento y discutiendo, pero vamos a tratar de aprovechar este ratito entonces para hacer ese intercambio, ¿sí? De jugarse. Puse acá y acá porque me parece que esto y esto. ¿Está bien? ¿Está mal? No es que va a estar mal. En general, probablemente las cosas con el lenguaje no son exactas. A veces son un poco más y a veces son un poco menos algo, pero algo no es tajante nunca. Entonces puede que ustedes hayan visto, por ejemplo, una secuencia como sucedía la clase anterior, y que yo les diga, bueno, pero en ese tipo de texto la secuencia dominante es tal otra. O puede que ustedes digan, bueno, a mí me parece que está esta función, y bueno, yo les haga reflexionar que también en ese tipo de textos puede aparecer otra función del lenguaje porque es típica de la situación, ¿sí? Pero la idea no es corregirnos, sino esto, ampliar y empezar a entender cada vez más este tema porque es una cosa con la que trabajamos constantemente en educación, con textos, o sea, textos, discursos, enunciados. Así que una vez dicho toda esta introducción larguísima, que no se la esperaban, dijeron, hoy capaz que va a ser corta, no, para nada, arranqué hablando, les propongo esto, que quien quiera empieza, toma la palabra y empieza a contarnos cómo fue completando su cuadro y vamos charlando, a ver si estamos de acuerdo, si alguien puso ese ejemplo en otro lugar y por qué, ¿sí? Completar el cuadro con fundamentos. Y lo que les sugiero, tanto en este momento que vamos a estar compartiendo una información de resolución de una consigna, como después cuando se pongan a leer los textos que les mandé hoy, que se animen y que lo hagan además, no solamente se animen, capaz que no es timidez, a agarrar un lápiz, una lapicera y escribir todo lo que se puede llegar a perder, ¿sí? Todo lo que se comenta, lo que ustedes piensan en ese momento mientras alguien dice algo, anótense porque después
esto, el lenguaje escrito sirve, entre otras cosas, para conservar la memoria. Entonces aprovechemos que es un recurso para estudiar, el escribir y anotarnos cosas, apuntarnos cosas que se nos ocurren en algún momento. Obviamente esta clase queda grabada, pero por ahí ustedes lo que a ustedes piensan mientras van escuchando, no. Entonces eso es lo que les pido que registren, sus apuntes, ¿sí? De lo que vamos diciendo. Bien, alguien, creo Maite Larrudé, me parece que había abierto el micrófono para arrancar, te vi, no puedes, ahora no puedes arrepentirte, Maitena. Maite, no sé, ¿no es Maite tu nombre o Maitena? No me acuerdo. Te vi. ¿Escucha? Ahí te escuchó. Para que voy a bajar un poquito la tele porque no escucho bien yo de... Dale, tranqui, te esperamos. Bueno, en la informativa o Sí, referencial narrativa sí, había puesto una crónica periodista, como puede ser, por ejemplo, sobre un robo, perfecto. para no poner más del COVID y eso, porque No, ya, hartas. sí. Perfecto. En la argumentativa puse una nota de opinión. Y Bien. el ejemplo que había puesto, que no sé si está bien, es sobre un programa de televisión. O sea, como que alguien relata lo que opina sobre. Está Pero no bien sé si... porque mira, todo lo que tenga que ver con periodismo, que es lo que decía la clase anterior también, tiene que tener cierta actualidad y novedad. Ah, bien, Bueno, lo voy a anotar. probablemente, sí, eso anótenselo porque esto ya es, acuérdense que esto es teoría lingüística que ustedes en algún momento van a enseñar, ¿no? Todo lo que es periodismo, para que algo sea, se convierta en una noticia, tiene que tener novedad, o sea, tiene que ser nuevo, tiene que haber ocurrido, obviamente, tiene que ser algo real, y tiene que ser actual, o sea, tiene que estar relacionado con otros temas que suceden en la actualidad, y a su vez tiene que generar interés también en la persona que lo va a leer. Entonces, probablemente la opinión de ese periodista o esa periodista sobre ese programa de tele tenga que ver con la actualidad de ese programa de tele, o que tiene mucho rating, o que tiene poco rating, o Claro, que pasó algo importante, ¿se entiende? Siempre es con algo que acaba de pasar, porque esa es la característica que tiene el periodismo, que se encarga de la realidad y del presente. Así que, muy bien. en la en el dispositivo explicativo había puesto un artículo de enciclopedia. Perfecto. ¿De qué enciclopedia? ¿Buscaste online o alguna en papel? No, acá tenía una que eran de antes, no sé, que, viste las que te dan en la escuela, Sí. que dan, por ejemplo, que se refería a ponerle, era toda una sobre ciencias naturales. Perfecto. Cualquiera de esos artículos, o sea, esas enciclopedias están compuestas de artículos que tienen exactamente esa composición. Estructuras expositivo-explicativas, o sea, son textos que están escritos para que vos o cualquiera los lea y comprenda un tema, y a su vez contienen información sobre ese tema. O sea, Claro, nos también te informan daban explicando. Exacto. algunos ejemplos, también tenían experimentos, como que era muy completo para que vos puedas realizar ese experimento y darte cuenta, o sea, llevar la teoría a la práctica uno mismo en su casa. Perfecto, por eso porque esta secuencia también a veces se la nombra solo como expositiva, pero si solo se expone es como que se presenta algo. En cambio, explicar es buscar de qué forma yo puedo hacer que esto, que para mi destinatario es nuevo, le resulte familiar. Y entonces ahí buscas ejemplos, se buscan, por ejemplo, gráficos que te simplifican la información, se hacen, bueno, dibujos, esquemas, por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo, ay, no me van a ver, ¿no? Pero vemos en un manual de geografía que te explicaba llanura, meseta, montaña, ¿no? La llanura era abajo, la meseta era un poquito más arriba y la montaña era una punta así. Bueno, no es así el relieve, pero es una síntesis para que cualquiera, yo, entienda que el relieve puede variar de formas y que tiene diferentes alturas. Y lo entiendo. Después, si tengo que estudiar
las variaciones de altura del monte Aconcagua de los Andes, seguramente que necesito de otra información más compleja. Pero para entender, cuando yo era chiquita, cómo se organizaban los relieves en la República Argentina, me mostraban esquemas. Y entonces yo lo entendí de una manera más fácil para después poder entenderlo de una manera más difícil o más compleja. ¿Sí? Siempre esos textos expositivos explicativos contienen muchos recursos que permiten que quienes los leemos entendamos de manera más fácil, digamos, más accesible lo que contiene, porque la idea es que uno aprenda después de leer eso. Entonces, por Claro. eso es toda esa necesidad. Y obviamente hay algunos, hemos pasado, bueno, yo que me encanta a mí todo lo que es lo editorial, he analizado manuales de lengua, por ejemplo, a lo largo de la historia, y siempre ha variado un montón la forma de presentar eso, pero siempre estamos en la eterna búsqueda de cuál es la mejor forma, digamos, de explicar y demás. Y manual de literatura, bueno, puede ser, sí, puede ser cualquier, mira, yo ahora, mira, tengo acá un manual de literatura que hoy le saqué, igual es de lengua y literatura, pero que hoy les saqué uno de los textos que trabajamos, Sofi, te aviso en la pantallita. Les mandé para analizar sobre el tema del lenguaje. Bueno, es de un manual de literatura que tiene, sobre todo en los textos donde son, por ejemplo, de literatura, lo que tiene es teoría literaria. Entonces, ¿en dónde hay explicación y exposición? Cuando hay, qué sé yo, explicación de algún concepto o de las características de algún movimiento literario. Y después en la parte de lengua, en toda la parte en donde explica, por ejemplo, qué es un texto, los tipos de palabras, bueno, los diferentes usos, digamos, del lenguaje a partir de la teoría, que hoy justamente tienen un capítulo de este libro que lo tengo acá para mostrárselo justamente, para analizar. Son textos que se escriben para los distintos niveles, digamos, educativos. Obviamente que la enciclopedia por ahí no tiene un nivel adjudicado, pero el lenguaje nos puede hacer decidir para qué nivel o para qué edad está escrita la enciclopedia, pero son textos para que las personas estudiemos. ¿Sí? Están hechos para eso. ¿Sí? Y tienen ejemplos, como decíamos, tienen imágenes, tienen diferentes recursos explicativos que permiten que cualquiera lo pueda entender. Seguimos, si querés, Maite, yo soy charladora, pero vos seguí y seguimos con más ejemplos. No voy a hablar tanto en el próximo, te prometo. En la conversacional o dialogal puse una entrevista y el ejemplo puse hacia un famoso, por ejemplo, cuando, no sé, en las revistas los entrevistan. Bien. En la Ahí, descriptiva, por ejemplo, sí, ahí Maite, por ejemplo, y le digo para todas que tengan una entrevista, márquense esto, sí. la intervención del entrevistador y de la persona entrevistada. Y entonces, eso, el marcarse cada intervención, es la secuencia conversacional. Habla uno, habla el otro, habla uno, habla el Bien. otro. Y después se pueden marcar esto, preguntas sobre qué le pregunta, y podés ir marcando actualidad, no sé, interés general, como para... No lo hagan, pero quiero decir, en esta explicación que estoy haciendo, si quieren ir viendo en dónde está lo informativo referencial, lo pueden analizar así en una entrevista. Mientras va hablando la persona, probablemente haya referencia a temas de actualidad y demás. Sí, perdón. Yo, por ejemplo, ahí puse una entrevista de un hombre que hacía deporte sobre kayak, remo en kayak, y lo diferencié tipo en negrita la pregunta del entrevistador y después la respuesta. Perfecto, porque la idea es esta, es ir viendo, se entiende, después en otra función tal vez encontramos otro tipo de conversación, pero la estructura habla uno, habla el otro, va a estar siempre, ¿se entiende? Entonces ahí vamos entendiendo esto, qué es la secuencia o qué es la trama, es cómo se presentan los textos, o sea, cómo aparecen las partes de los textos, qué es la función, para qué está ese texto, qué quiere hacer la persona con ese texto. ¿Sí? Sigamos. En la descriptiva, yo sé que va informe científico porque lo estuve leyendo del material, pero no sé qué ejemplo ponerle, o sea, no sé a qué se refiere con el informe científico, o sea, no sé qué ejemplo ponerle. Sí, viste que hace una diferenciación como de ese tipo de informe como si fuese muy particularmente descriptivo.
En realidad, puede ser, viste, porque tiene que ver, el informe científico tiene que ver con describir una experiencia, ¿no? Con, viste, puse tanta cantidad de tanto, hice tal cosa, fui para allá. Entonces hay toda una serie hay todo un texto, un informe que te está describiendo un procedimiento y unos resultados. Lo ponen de ejemplo porque en realidad es muy difícil encontrar un texto que sea puramente descriptivo. Entonces, en todos los otros que vos nombraste, en las otras tramas, Sí, si vos querés, podés marcarte en todos o en alguno donde hay trama descriptiva, pues probablemente encuentres. En el de expositiva explicativa, seguramente haya una trama descriptiva en alguna parte. claro. Porque siempre la trama descriptiva es secundaria de otra, Claro, es sí, eso me acuerdo. dominada por otra. En informe técnico lo mismo, es similar al informe científico, es como que es un informe acerca de todo lo que se fue haciendo con algo, entonces es muy descriptivo. Sí, se podría decir que es descriptivo, pero yo, sí, no sé, yo para mí tiene otra función el informe ahí, otra trama. Puse sobre pruebas de aceites usados. Bueno, igualmente esto márquenlo, o sea, por ahí yo estoy diciendo una afirmación que no la he podido comprobar, no leí todos los textos. Probablemente haya un texto que sea todo descriptivo, pero es muy raro. En general la descripción está en función de otra cosa, se describe para algo. Entonces probablemente el informe, por ejemplo, científico, la trama predominante de todo eso sea la expositiva y la descripción sea una necesidad, digamos, en algún fragmento del texto, pero lo que hay es más exposición, ¿sí? Ahora, en todos los ejemplos anteriores que fue diciendo Maite, probablemente se encuentren tramas descriptivas secundarias. Lo pueden marcar así. Si querés seguís vos, Maite, si no, si quieres seguir alguna otra persona, como quieran, ¿eh? Si querés te digo la última que Dale. instruccional, puse dos, un manual de instrucción que puede ser, por ejemplo, sobre armar algún artefacto Sí, y en la otra perfecto. puse también la ley de educación, ¿no? Que lo habíamos dicho la clase pasada. Bien, Me puse sí. esos dos. Sí, las leyes pueden ser, mirá, las leyes contienen información, pero también son, digamos, apelan a acciones que uno tiene que hacer. Entonces, por ahí Claro. lo podés poner a la ley en instruccional, apelativa, apelativa. Bien. Sí, porque las leyes lo que buscan es que vos hagas o no hagas algo. Sí, esa también la puse ahí. Puse esos dos mismos ejemplos Bien, en la de abajo también, la apelativa con nativa estaría. claro. Y claro, porque el manual de instrucciones tiene una parte en donde te explica, por ejemplo, esa parte funciona para que, no sé, el tablero digital brinde la información. Entonces te da información, pero todo el manual de instrucciones lo que busca es que vos aprendas a usar el artefacto. Claro. Entonces están las dos en realidad. Ven, ahí tienen un híbrido. O sea, que me dicen ustedes cuál es más, y por definición el instruccional es siempre más apelativo, porque busca que la persona que lee haga algo, pero no podemos decir que no hay información, necesariamente hay información. Entonces, como que combina los dos. Si ustedes me dicen, jugate por una, te digo, es instruccional apelativo. Pero Genial. obvio que hay información porque es necesaria la información para entender todo eso que te están instruyendo, básicamente. Bueno, Buenísimo. gracias Maite por tu participación. No, de nada. ¿Alguien que quiera continuar con más ejemplos, con ejemplos que hayan generado dudas? ¿Se va entendiendo? ¿Quieren aportar algo más de esto que fuimos diciendo? Yo no entiendo algo. Dime. Narrativa y apelativa o narrativa y expresiva, eso no lo entiendo. Bueno, mirá, narrativa y apelativa puede llegar a haber alguna narración que vaya, que tenga como una intención de que la persona que lo lee haga algo al finalizar. ¿Entendés? Narrativo es contar algo. Vos acordate que Claro, eso lo narrativo es, entiendo, pero no sé qué ejemplo podría poner. no se me ocurre, pero podría ser, por ejemplo, en apelativa,
A ver, pensemos, una narración. Sí, que sea una narración, por ejemplo, en presente y que te diga vos sos el protagonista, vos sos la protagonista y que te vaya diciendo qué cosas hacer, ahí puede haber, ¿viste? O por ejemplo, este, todas estas ¿viste? De autoayuda, por ejemplo, que te van proponiendo distintas actividades día a día. Se podría decir que son instructivas, pero son más bien, ¿viste? Narrativas, te van presentando como toda una historia. Complicado. Pero más fácil, un ejemplo más fácil tengo para expresiva narrativa, que habíamos dicho, Puede raro ser porque, sí, decime, Gabriela. en narrativa apelativa, por ejemplo, puede Sí, ser un aviso que te esté como diciendo, o sea, no sé, pueda llegar a narrar algo de un producto y te incite a usarlo. puede ser, sí, sí, me gusta esa, que se use lo narrativo para incitarte a vender, a comprar, en ese Para caso sería, convencer, sí. digamos, una Sí, publicidad. sí, hay mucha publicidad. Lo que pasa es que sabés que no hay que confundir, bueno, no, yo lo estoy confundiendo, la expresiva también, la publicidad también, viste, es apelativa, pero usa muchísimo lo emocional, que es la otra función, la función expresiva. Pero no, vos vas por otro lado. Sí, viste, hay un montón sí, de avisos publicitarios que apelan a la narración y que concluyen visualmente con esto, con tenés que tener este auto, tenés que Claro. comprar este vino. Muy bien, el análisis. Ese puede ser Claro, un si no ejemplo, podría, entonces. Sí, podría ser, si no también, ahora que pienso, decime si estoy equivocada, eh, ¿cómo se llama? Una experiencia, ¿viste? La Mac experiencia cuando vos vas a McDonald's, que te incitan a que completando unas preguntas, un formulario, lo que sea, te ganas una hamburguesa, ponele. ¿Eso podría ser? claro. Y claro, viste, por eso, como que hay instruccional, pero hay narrativo, porque vos vas haciendo en presente los hechos que te dicen, ¿viste? Es todo, por eso les digo, lengua no es nada tan estricto. Entonces, sí, si hay una intención de que sucedan hechos uno detrás del otro en formato de historia, ya hay narración. Y si eso es además que alguien se lo dice a otra persona, o sea, si vos vas haciendo toda esta serie de pasos, como les decía, los libros de autoayuda, vas a concretar no sé qué, hay apelativo. Porque el apelativo es el lenguaje para decirle a la otra persona cómo hacer algo. Ay, me estoy subtitulando. ¿Lo ven? Me parece que puse subtitulando. Bueno, no sé. Bueno, cualquier cosa, si les quito pantalla me avisan. Encima me subtitula en inglés. Bueno, una locura. Yo lo estoy viendo. Y te iba a decir el ejemplo, Agustina, en narrativa expresiva, que es el que raro ahora que lo tengan, pero por ahí podríamos decir el muro de Facebook sería en la actualidad, pero en el pasado se usaba de ejemplo para completar ahí el diario íntimo. Fíjense igual la diferencia, ¿no? Del diario íntimo que solo lo leía la persona al muro de Facebook. El otro ejemplo, hemos cambiado como sociedad, ¿no? De escribirlo para leerlo una misma a escribirlo para que lo lea todo el mundo. Pero ese sería un ejemplo. El diario íntimo en general se trata de una narración y en la que se va, digamos, dejando mezclar esos hechos con lo emocional, con lo expresivo, con lo que la persona siente con esos hechos. Sí, entendí. Podría ser también una carta. Viste que antes se mandaban cartas. Exacto, antes se mandaban cartas. Me deprimiste, Agustina, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo antes se mandaban cartas? Ahora también se mandan cartas, no seas mala. Ah, bueno, no sabía. No, no, tenés razón, antes se mandaban cartas, ahora no. Y las cartas también Ahí son puse diario ejemplo de eso. íntimo también, con la carta Bien, personal. bien, bien, perfecto. Son esos ejemplos. O sea, va por ahí, pero por eso les digo, hoy en día, por ejemplo, Twitter no, no sé si es tan expresivo, es un poco expresivo, pero por ahí es más, bueno, sí, Twitter podría ser también, ¿no? Que se relacione ahí. Dependiendo de lo que digan, el muro de Facebook es en general, vieron que hay mucha gente que se expresa muchísimo por los muros de Facebook, que es la intención, obviamente, suele ser narrativo
y hay expresividad, digamos, hay emoción en el uso del lenguaje. Hay una primera persona imponiéndose en el uso del lenguaje. Bien, ¿algún otro ejemplo o alguna dificultad que hayan encontrado con algún ejemplo? Yo tengo las dos, tengo algunas que completé y otras dudas, como argumentaria, inapelativa, o también la expresiva. O metalingüista también se me complicó. Argumentativa y apelativa, Sí, ¿me dijiste? Bueno, ese, miren, buena pregunta, Agustina, es de los más fáciles, porque no hay como pifiarle, porque argumentativo y apelativo es casi van de la mano siempre. Y es, ya ahora sacando el ejemplo de si en la publicidad cuentan o no cuentan una historia, es la publicidad como mejor ejemplo. La publicidad argumenta y a su vez apela a que quienes están consumiendo esa publicidad, ya sea en un texto escrito o ya sea en algo audiovisual, una vez que, digamos, que terminan esa lectura o terminan de visualizar, la persona haga algo, que es consumir el producto del cual se argumentó que hay que poseer. Después dijimos todos los discursos políticos. Se ha dado en el último tiempo, como todo cambia, escuchamos pocos discursos políticos argumentativos. En realidad son muchas veces discursos más bien, bueno, se apela mucho a lo emocional, ¿no? En la política. Y después, como a la denuncia, vamos a decir, hacia lo que hacen otros, y el debate político argumentativo está un poco perdido, pero sería como un ejemplo así muy académico para dar en ese cruce, Agustina, discurso político. Después, campañas, propagandas, ¿viste? Como decíamos, ¿cómo es que se dice? Sí, campañas, por ejemplo, ahora con la que se está haciendo para el cuidado del COVID, para la prevención, para la vacunación. Eh, ¿Se acuerdan antes, por ejemplo, para el dengue? En general las encontramos, son campañas que tienen diferentes elementos que la componen. A veces hay afiches, a veces hay textos, folletos, ¿no? Pero casi todos esos tipos de textos son argumentativos, apelativos, porque llevan a que la persona, después que los termine de leer, cambie una actitud o un tipo de accionar, o cambie, o digamos, o empiece a hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, esto de lavarnos las manos todo el tiempo, usar barbijo, tuvimos que incorporar nuevas cosas. Bueno, ¿cómo nos enteramos de todo eso? Porque hubo una campaña basada en argumentos y apelaciones, digamos. Nos decían por qué teníamos que hacer eso. Así que ahí todos esos ejemplos. ¿Se entiende, Agus? ¿Qué te parece la explicación? ¿Lo entendiste? genial. Sí, no voy a tocar el micrófono. Sí, sí, Bien, lo entendí. Gracias. bien. ¿Qué otro me dijiste? Me habías nombrado otro cruce que no te había salido. Expresiva, Expresiva argumentaria. con argumentativa. Bueno, podría ser, mira, podría ser, te voy a dar un ejemplo buenísimo, mira. Podría ser poner una canción de Pimpinela, ¿viste? Cuando discuten ellos dos, que discute digo como ejemplo para buscar el texto, ¿no? Para pegar. ¿Por qué? Porque tiene que ser una especie de argumentación en donde alguien discute con otro por sentimientos, básicamente. Entonces, como ejemplo, sería eso, ¿me entendés? Una Lucía Galán gritándole Claro, sí, cosas sí. al marido. Yo Al en marido esa que en no realidad estoy, no estoy 100% segura, pero puse el poema de Pablo Neruda, Me gusta cuando callas, porque Ay, me encanta, sí. expresaba sus sentimientos y argumentaba por qué le gustaba. Perfecto, sí. Acordate que esa vez ahí, Sofi, lo que te agrego. Ese me gustas nos hace ver lo expresivo, porque es a mí me Sí, gustas. No es incorrecto. Ahora, no te olvides que es función literaria también, porque ok. me entendés que ese poema de Neruda
digamos, hay toda una selección de vocabulario, de lenguaje, de sonoridad, También aplicaría. ¿me entendés? No hay un uso espontáneo del lenguaje ahí. Sí. Está totalmente elegido para generar ese efecto. Entonces es expresiva, porque obviamente hay un yo lírico que se expresa y dice me gustas cuando callas porque estás como ausente y mi voz no te toca y no sé qué. Y hay una función literaria que es el excelentísimo poeta Neruda escribiendo esos versos que están nada, muy bien seleccionados, muy bien, ¿me entendés? O sea, porque eso es la literatura, tal vez la otra vez no lo expliqué tampoco creo que cuando hablé de funciones no expliqué muy bien la función literaria. El lenguaje lo que hace en la función literaria es cuando usamos el lenguaje como en un plus, lo usamos más que como lo usamos, perdón, de manera más compleja que cuando lo usamos para comunicarnos simplemente. Claro, El lenguaje se convierte en materia de arte, como si fuese un color. Claro, Si un está en género, la lata, sentido, es un etcétera. color, pero si lo tirás en una tela, ya pasa a ser otra cosa. Bueno, el Claro. lenguaje es lo que decía al principio, todo lo que usamos para comunicarnos, o sea, es toda esa importancia que tiene el lenguaje es indiscutida, pero en la literatura se usa todo ese potencial para crear arte, y entonces ahí es, por eso te digo que le agregues esa, pero excelente el ejemplo y además me encanta que hayas traído a Neruda. Perfecto. Me encanta ese poema. Está en 20 poemas de amor y una canción desesperada, ya que si no lo conocen, se los recomendamos al libro. Todos los poemas son lindos de ese poemario. Y además es re lindo para regalar. 20 poemas de amor y una canción desesperada, chicas y chicos. Chicos, digo por Luca, que no le conocemos, yo no le conozco la voz a Luca, pero bueno, para incluirte en mis comentarios. Cuando quieras me saludas. Hola, hola. ¿Cómo andás? Viste, siempre me acuerdo de incluir el masculino, porque en general somos muchas chicas. Sí, te iba a decir igual que no hay problema con eso, digamos, porque Bueno, veo que igual le pasa a todos los profes, ¿viste? Y yo no tengo problema en realidad. bueno, Así que nada. O sea, me siento incluido cuando decís chicas también, así que bueno. Me alegro, entonces, Lucas. ¿Sabes por qué? Lo suelo hacer en chiste, ¿viste? Hago el chiste. Digo, son todas chicas y un varón, voy a hablar en femenino, pero no lo quise hacer porque como no nos estamos viendo, vos no me conoces, ¿viste? Capaz que alguien lo toma mal y no, para nada. Pero ya que me lo decís, voy a hablar en femenino, sí, todas las veces. Y buenísimo, buenísimo. encantada. Te agradezco la facilidad que me das. Puedo usar el inclusivo, pero me cuesta. Yo lo uso por ahí más escrito que para hablar. Por eso no quiero forzarlo tampoco. La verdad les digo, no me sale naturalmente. Flor, perdóname. No, perdón, yo. O sea, en expresiva, argumentativa, sería una canción que Si yo di expresa ese sus ejemplo de sentimientos, canción, puede ser. sí, puedes tomar una parte de algún diálogo de una serie, ponerle en donde hay una discusión, porque expresiva, acordate que tiene que ser alguien hablando de sus sentimientos. Podés agarrar en alguna entrevista alguna parte, ponerle, no sé, Nazarena Vélez llorando por algo y contando que ella tiene razón, porque se entiende lo que digo, o sea, tiene que estar argumentando sobre un tema, o sea, dando sus motivos, sus por qué, pero hablando de sí misma. Pero sin un Por eso, diálogo, o sea, tiene que ser solamente una persona claro, expresándose claro, a otra o sobre X tema. exacto. Si fuese en un diálogo, podés agarrar solo el parlamento, ¿me entendés? Porque en un diálogo decís, bueno, sí, todo esto es parte de un diálogo, pero yo agarro solo lo que dice esta persona y acá argumenta y es expresivo. O sea, en general ese texto va a ser conversacional, pero justo esa parte es argumentativa, expresiva. Y esto, además esto, para que les queden ejemplos, digo yo, ¿no? Es raro igual, ¿eh? Es muy raro que alguien, pero yo me imagino una discusión, ¿se entiende? Una discusión de pareja, una discusión entre hermanos. Entonces la persona discuten y lo que discuten, lo que discutimos, no sé qué opinan ustedes, son sentimientos o cosas. Vos me hiciste, yo te dije. Agus, decime. Entonces podría ir en argumentativa y expresiva el pie de una foto que le pone feliz cumple abuelo, te amo muchísimo, no sé cuánto, y ahí también. No, porque ¿qué argumentás ahí?
Tiene que haber, vos tenés Y que no, estar y depende de lo que pongas. expresándote, claro, tenés que estar expresando y tiene que haber argumento. Porque, te la resumo, porque en algún lado tiene que haber un porque, un ya que, ¿me entendés? Una fundamentación de ese sentimiento. A mí no me gusta Shakira porque, y entonces ahí sos vos expresándote y vas a empezar a presentar un argumento. Vos o quien sea, ¿se entiende? Por eso les decía de buscar, como decíamos con Florencia, alguna parte de una entrevista, por ejemplo. Porque tiene que estar alguien hablando en primera Claro, claro. persona. Expresiva tiene que ser primera persona de una. Y argumentativa es esto, tiene que ser algo emocional y argumentativo. Entonces, por eso digo, por eso les decía, una discusión de una pareja o entre hermanos, o entre madre e hija, madre e hijo, en donde se saquen, ¿se entiende? Se discuta por algo y las dos personas argumenten su punto de vista desde sí mismas, porque vos, qué sé yo, porque yo me siento así, no sé, como no se me ocurren ejemplos, porque es muy informal en realidad. Siempre la expresiva es la función del lenguaje más informal de todas, si se dan cuenta. Todas las otras tenemos el lenguaje en donde, digamos, hay que tener cierta formalidad, cierto uso. En la expresiva puedes decirlo como quieras. Ya les dije, muro de Facebook. O sea, escribís lo que querés, o decís lo que querés, ¿no? La expresiva es la más informal de todas las funciones. Por eso, miren, vamos a hacer este análisis. Por eso, por ejemplo, los textos expositivos, explicativos con expresiva no hay. No hay un ejemplo de expositivo. Si alguien tiene un ejemplo ahí, al horno. No, mentira. No pasa nada, pero ¿Cuál? digo, en expresiva con expositivo explicativa. ¿Por qué te explico? Podés llegar a explicar, pero ¿me entendés que lo expositivo fundamentalmente se basa en el objeto del que hablas? O sea, en el tema. Y la expresiva se basa en la persona que habla. Son como los dos puntas. No, es muy difícil que alguien exponga y sea expresiva a la vez. Porque si exponés, te centrás en el tema. Y si te expresás, te Y yo centrás había en puesto vos. una entrevista. No, pero entrevista, viste que la dijimos en informativa. Puede llegar a ver, ponela como la expresiva como secundaria, pero va a ser más informativo referencial. Con expositiva explicativa. Qué chistoso, espero que esto de que me va subtitulando no aparezca después en el video porque van a ver esto una locura en inglés y en español. Nadie lo ve, ustedes no lo ven. No, no No, se ve no, yo Cata. no. Bueno, capaz que soy yo sola. Pero a mí me parece todo lo que ahí, no, todo. Florencia Barambila, no, really. Not really, dijo Florencia. Claro, consulta, en expresiva Sí, argumentativa, lo que me está costando entender este tema. sí, Puede ser, por ejemplo, un tweet ahí sí, que se exprese, ahí sí puede entrar un tweet. sí, lo dije de ejemplo. Dije Ah, muro de no te Facebook, escuché. tweet. Sí, Ah, listo, listo. sí, puede ser. Por eso, ustedes pónganse ustedes, o sea, en la situación, cuando ustedes escriben un tweet, hablas vos y opinás sobre un tema. Mirá, si hay una definición de Twitter, es cualquiera opinando sobre cualquier cosa, o sea que, listo, entra en la definición. Vieron que Twitter es todología opinando sobre cualquier cosa. Así que sí, ya te digo que reba tweet. Bueno, ¿alguien quiere? Caro, ¿y argumentativa metalingüística? Argumentativa, metalingüística, puede llegar a ser alguna, viste, dentro de las teorías lingüísticas, por ejemplo, hasta que la teoría se prueba en cualquier ciencia, es una hipótesis, o sea, es una opinión más compleja sobre un tema. Para mí, por ejemplo, en los 70 había una discusión, 60, 70, 70, había una discusión entre un psicólogo, que es Piaget, que ustedes capaz que ya lo están conociendo, lo han leído, y un lingüista, que es Noam Chomsky. Jean Piaget, francés, y Noam Chomsky. Y
la discusión era mucho más compleja y extensa, pero los dos discutían básicamente en qué era primero, si la inteligencia o el lenguaje. Y entonces, ambos obviamente se expresaban acerca de la importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo de nuestra inteligencia, pero Piaget decía que porque somos inteligentes desarrollamos un lenguaje, y Chomsky muy básicamente decía que porque tenemos lenguaje desarrollamos la inteligencia. Esa era muy a grandes rasgos la discusión, pero ahí hay una argumentación, y la argumentación se trata sobre temas lingüísticos. ¿Se entiende? Medio difícil de encontrar un ejemplo, pero podría ser debate lingüístico. ¿Saben dónde? Yo se los puedo dar. Toda la discusión que hay del lenguaje inclusivo, cuando ponen a uno hablando a favor y otro hablando en contra, eso es argumentativa metalingüística. Yo tengo acá el de la lengua en disputa, de Beatriz Arlo y el otro que nunca me sale el nombre, de la Academia Argentina de Letras, que discuten buenamente sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, están argumentando acerca de lingüística. Ese sería un ejemplo. O podés buscar un artículo más cortito, por ejemplo. Digo por decir, no es que estoy tratando de imponer tampoco un tema, pero es un tema, a mí lo que más me gusta del lenguaje inclusivo es que puso sobre la mesa para discutir la lingüística, y es lo que bueno, todo me parece importante, pero digo, me encanta que se discuta, y es eso, es gente, nos estamos discutiendo sobre el lenguaje, una maravilla. Ese sería un ejemplo. ¿Algún otro? Ahí entra el debate en general, ponele. Sí, pero no en general, porque metalingüístico tiene que tratarse de lengua. Está bien, está bien. Un debate político, por ejemplo, sería en informativa o en apelativa también. Viste que lo dije. Y también el debate es argumentativo, pero también es conversacional. Ahí se te cruzan como varios. Debate lo puedes poner en argumentativo y en secuencia conversacional, y puede ir con apelativa y puede ir con informativa. El debate político. Y esto era un debate lingüístico, no sé, vamos a decirlo así. La lengua en disputa se llama el texto, si quieren lo buscan. Yo tengo un librito que está escrito ese debate. ¿Otra pregunta? A mí en apelativa, con respecto a la explicativa expositiva, me falta. Es la única que me falta, dice. A ver. Déjame pensar. Apelativa. ¿Sabes dónde puede estar? ¿Viste viste las consignas de que aparecen también en los manuales, que tienen como una pequeña definición, una explicación y abajo una pregunta, o una pequeña explicación y debajo una consigna? Bueno, en esos textos hay una pequeña, hay exposición y hay una pretensión de que vos ejerzas una respuesta, digamos, sobre eso, que completes una palabra o que completes un cuadro. Bien. Eso podría ser un ejemplo ahí. Pero fíjate que siempre que nos vamos a expositiva, nos vamos al lado de los manuales, por ese lado. Claro, más para ese lado. Buenísimo. Gracias. Bien. De nada. Ahí dije, Obama salado de los manual, me tradujo el subtitulador. Obama salado de lo manual. ¿Alguna otra pregunta? Caro. Sí. Sí, yo la puse por poner, porque me acordé de una película que vi, pero no sé si está bien. En descriptiva y metalingüística, un concurso de letreo. Sí, muy bien. Perfecto. También todo descriptivo puede ser, por ejemplo, que ustedes busquen la morfología de una palabra, ¿no? Entonces te dice, tiene terminación femenina singular compuesta por tantas sílabas. O sea, hay esos análisis, igual no se pongan a buscar eso, pero digo, en lingüística hay mucha descripción también. Obviamente siempre secundaria en función de otras cosas, pero se describe mucho el lenguaje. Así que hay ejemplos. Pasa que es muy de lingüística. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya arranco a explicar, porque ya me enganché con el tema que viene, que tiene que ver con todo esto. Pero no quiero interrumpir, síganme preguntando, por favor.
A mí, por ejemplo, me falta enfática, me falta narrativa, argumentativa. No, pero escúchame, no es que te falta, no hay Ah, bien, bien. Porque se ejemplo. me ha Fática pasado. solo se te cruza con conversacional, Ah, perfecto, entonces. Listo. así que estás bien, Gracias. de nada. ¿Otra? Fática, por ejemplo, en alguna, pero raro no. Iba a decir con instruccional, que le digas apaga el tele, que no te escucho, por ejemplo. Pero no, yo diría que es siempre conversacional, porque se lo estoy diciendo también ahí. Yo puse una llamada telefónica. Sí, pero solamente en la parte en donde le decís, ¿me escuchás? Ponele. Ahí. Solo esa parte de la conversación. Claro, por eso. Bien. Sí, 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 eso, el ejemplo va. ¿Alguna otra Y duda? en apelativa conversacional, no tengo nada ahí. No sé qué Bueno, puedo hacer. apelativa, conversacional puede ser, por ejemplo, un pedido de favor, por ejemplo. Viste que el favor es dialogal en general. Bueno, em, sí, eso puede ser. Yo puse una Porque noticia, o está mal. apelativa conversacional, no. Porque no, Sí. nada que ver. Ah. La noticia dijimos que era narrativa, informativa, o expositiva, informativa, pero no. Apelativa la noticia, no. La única noticia apelativa es la de, ese puede ser ¿cómo dijimos? La nota de opinión, pero nada, ya la habían incluido, ya la habían nombrado. ¿Lo entendés, Agustina? ¿Por qué? Sí, no, porque yo me guiaba porque apelativa o con activa como que te lleva a un fin, ¿no? Como que ¿cómo Te era la lleva a hacer explicación? algo, a Como que que cambies para algo, algo. claro. Exacto, sí. Entonces yo decía, bueno, quizás una noticia bueno, igual tiene que ser muy puntual, pero una noticia de, no sé, de una nena que está pasando por una enfermedad, no sé qué, y eso lleva a que todos donen, a que, no sé, algo así. Claro, pero en general va a haber una campaña, va a haber alguien que va a empezar a organizarlo, no va a ser solo la noticia. ¿Me entendés? La noticia va a conservar sus características informativa y narrativa, y después todo lo que se haga después va a ir incorporando lo apelativo y lo argumentativo. ¿Me entendés? O sea, no, mira lo que está pasando con esta nena, no Ah, podemos sí, dejar sí, esto sí, se así. separa. Empezás a hacer otros textos ya después de la noticia, digamos, vamos a decirlo así fácil. Sí, sí, entendí. Es más fácil que eso que pensaste, más cerca al lenguaje. Para que ahí la noticia informa. Después, si hay consecuencias de la noticia, probablemente haya otros discursos, pero la noticia informa. Pero ahí como ejemplo no se puede tomar eso que dijo de pedir plata para X cosa o algo. Pero en la noticia hay noticias, No, vos decís que como pedido de favor, digo. Ponerlo como ejemplo. Sí, he visto yo famosos o influencers que han pedido por Claro, favores. pero ¿me entendés? Cambia el discurso, dejan de Ah, informar y claro. pasan a, ¿me entendés? Hasta seguramente cambian la actitud, porque funciona así, ¿me entendés? Vos, primero, si vos estás dando información, lo apelativo, ¿me entendés? Vos tenés que cambiar totalmente la actitud para que convencer al otro de que haga algo, entonces no te sirve con solo informarle, necesariamente vas a usar otros recursos para llegar. Y ya entonces el género ya se convirtió en otro, porque vos tenés que apelar a que la persona haga algo, no solamente a que reciba tu información. Claro, un ejemplo sería que al principio en la noticia utilizó un género secundario y después para querer convencer un género, bueno, igual no, porque como está en la No, tele es vos ahí medio... podés decir que la noticia conserva su estructura tradicional hasta el último párrafo en donde incorpora una apelación, se llaman exhorta a los lectores
a que hagan algo. Eso se puede hacer porque no lo vimos todavía y no sé si lo vamos a ver en este taller, pero las oraciones, una oración, cada oración que escribimos también tiene un nombre particular y una finalidad. Y hay iniciativas, o sea, que se exhortan. Exhortar es apelar. ¿Y cómo se hace? Con una o dos oraciones. Para contribuir tal cosa, y la oración es exhortativa, te llama a que vos hagas algo. Pero, ¿se entiende el texto? La noticia va a ser narrativa informativa. Sí, sí, yo lo entendí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Una pregunta, en la expresiva conversacional, ¿puede ser, por ejemplo, en terapia cuando vos le contás a tu psicólogo o a tu psicóloga cómo te sentís frente a una situación o nada que ver? Excelente ejemplo. Ah, Sí, sí, 100%. Nunca hablas más de vos que en terapia y bueno, estás dialogando, así que sí, buenísimo. bien, buen ejemplo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo te voy diciendo alguna otra consulta, pero para que no se hagan estos vacíos, ¿eh? Ustedes me dicen, y si no, yo les quiero hacer una brevísima introducción a lo que les mandé hoy y ya cortamos y hacemos individual. Si querés, puede empezar, porque después sería ya que explicaste cada una de estos factores, después sería más profundizar y listo, para Sí, mí. perfecto. Sí, 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 es esto. Es como tal como decís vos, después te va a resultar esto una pavada. Vas a decir, mirá cómo no podía completar este cuadro, pero es para empezar a preguntarnos esto, cómo usamos el lenguaje y qué sabemos del lenguaje. Bueno, entonces aprovecho, voy a tardar un pocos minutitos, pero aprovecho este ratito para que les quede también. La consigna que les envié en el día de hoy tiene que ver ya con un tema que entiendo que las chicas que estudian el profesorado de educación especial empezaron a abordar con su profesora de didáctica de prácticas del lenguaje, que es el lenguaje, la adquisición del lenguaje y las características de este para estudiarlo, ¿no? Y para comprenderlo. Y entonces yo hice una selección de textos de lingüística, son complejos, breves pero complejos, que justamente se tratan acerca del lenguaje. Les voy a mostrar los libros. Uno es el que les mostré hace un ratito, que capaz que algunas lo vieron en la escuela, es re viejo este libro, es del principio de los 2000, ahí se ve, pero se llama, bueno, no se ve porque tengo puesto fondo de pantalla que se difumina, pero se llama L2, Lengua y Literatura, coordinan Cano y Roig, y después, bueno, tiene algunos autores varios, es del año 2007, creo que les puse 2001, pero este es de 2007. En este caso de este libro tienen un texto que se llama Signos y Comunicación, y que, bueno, es el texto, ya les voy a dar una pista para cuando comparen, es un texto expositivo, explicativo, el que saqué de acá, porque lo saqué de un manual. Después tienen un pequeño artículo de este otro libro que se llama, no se ve, Lingüística y Didáctica, de Enrique Lorenzo, que es un lingüista muy popular, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, y un breve artículo que se trata acerca de la lingüística aplicada. La lingüística aplicada es estudiar el lenguaje, digamos, en uso, vamos a decirlo en criollo, ¿no? Es estudiar cómo funciona el lenguaje mientras se está usando y aplicar, digamos, todo ese análisis al análisis más complejos. Bueno, es un artículo en donde nombra la injerencia que tiene la lingüística aplicada en el estudio de diferentes aspectos del lenguaje, pero la idea es que ustedes vayan pensando que el informe, un informe que les pido después de la lectura, trata justamente sobre el lenguaje, lengua y habla, signos, y demás, entonces tienen que encontrar en ese texto, que es más bien introductorio, alguna información que les pueda servir para construir el tema en general. Después tienen un pequeño artículo de que es de Beatriz Lavandera, que se llama Variación y Significado y Discurso, el libro, no sé si ahí se ve bien. También es un artículo muy breve que se llama La lingüística, como ciencia, y que plantea algunas características del lenguaje y de la lingüística para tener en cuenta, digamos, para pensar la importancia, ¿no?, que tiene el lenguaje en nuestras vidas.
Y por último tienen un artículo de el BBC Mundo, que es un medio, digamos, de comunicación muy popular, ¿no? Muy reconocido a nivel periodístico y a nivel medios en general en el mundo. Son medios, digamos, internacionales que en general presentan temas como ¿no? Que se trata acerca del lenguaje y la complejidad. Y la propuesta es también que ustedes incorporen, tanto puede ser de esa otra didáctica como de ustedes, cosas que ustedes encuentren en internet o en libros que tengan en sus casas, pero la idea es hacer un informe de lectura. Entonces, tienen todos esos textos para ir indagando sobre el tema y extrayendo, digamos, la información que les resulta más importante, ir comparando, ¿no? Información, si les parece que algún texto complementa a otro, algún texto se repite o en algún texto no coincide, lo van analizando. Pero la idea es esa, vamos a estar leyendo 5 textos como mínimo acerca de un mismo tema para extraer información que nos va a permitir crear un informe, ¿no? sobre lo que es el lenguaje. Entonces, en ese sentido hay que ir, como les decía hace un ratito, mientras tomamos apuntes de esta clase, mientras leemos este tema, ya sabemos para qué lo estamos leyendo. Entonces, mientras leemos cada uno de los textos, que siempre los tienen en la pantalla, pero por ahí si alguien se los imprime, los pueden rayar, digamos, en la hoja, o pueden ir, mientras leen, anotándose en una carpeta, anotándose esto, los pensamientos, las ideas que les surgen a medida que van leyendo, con qué lo relacionarían, qué les parece que esto ya lo han leído en algún lado antes, se lo anotan, ¿no? Pero hacer una lectura exploratoria sabiendo para qué lo estoy haciendo. Yo con esto que voy a leer, a partir de hoy lo empiezan a leer y ya para la clase que viene empezamos a elaborar un cuadro, ¿no? Para sintetizar esa información. Lo estoy leyendo para esto, para saber qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, qué son los signos, bueno, y demás cuestiones que les pueden llegar a aparecer en el texto. Mi idea es que para hoy era que los leyeran, como les decían en los audios anteriores, solamente leerlos como les estoy comentando, ¿no? Tomando apuntes, anotándose cosas y demás, y el próximo miércoles elaborar esta especie de cuadro sinóptico y comparativo entre todas las obras para ver qué información obtuvimos y cómo la podemos utilizar para armar nuestro informe acerca de ese tema, ¿sí? Que el informe sería así: a partir de la lectura de una bibliografía indicada por la profesora, se nos solicita o se me solicita elaborar una definición de el lenguaje, y ahí arrancan con su informe, ¿sí? Pero la idea es continuar practicando la escritura de informe y a su vez esto, complejizándolo, en este caso, es leyendo diferentes textos que tienen diferentes estilos y que se tratan en realidad de diferentes cosas, pero que contienen información sobre un mismo tema, que hay que leer atentamente para decir, esto me sirve, esto no tiene que ver con lo que yo estoy buscando, pero a partir de ese análisis puedo construir un nuevo texto, que es un texto informe, que es el que estamos practicando, ¿sí? Les voy a comentar otra cosita, y no sé si alguien quiere decirme algo, ya puede ir levantando la mano, avisándome. Yo. Dale, Agustina, decime. Entonces, tenemos que leer, así escribimos unos pensamientos, unas ideas que nos surjan y listo. Hoy Porque se leer. me hizo un Sí, mareo. hoy leer. La clase que viene, hoy leen, porque es bastante para leer, vas a ver que no vas a estar tan contenta. Pero, no, es poquito, igual es fácil. Pero hoy leer, y para el próximo miércoles arrancamos, como hicimos hoy, si les parece, a completar el cuadro. Y tratamos de hacer esto, o sea, les pido por favor que ya vayan anotándose cosas, ¿no? Definiciones, conceptos que aparecen y demás cosas que ustedes en todos los textos se encuentran para comparar. Pero el miércoles que viene, si quieren, completamos ese cuadro entre todas acá, en este formato que me parece que les viene bien. Y lo que quería agregar Agustina y todas, es lo siguiente. El miércoles 14 de julio, que es el otro más, o sea, dentro de 2 miércoles, yo tengo que estar en la asamblea anual de Cooperadora, que es a las 18. Entonces, lo que les propongo, ya sé que falta mucho, pero es que
para ese día puse la entrega del informe. O nos juntamos un ratito antes, hacemos la clase, por ejemplo, de 3:30 a 5:30, o directamente dejamos ese horario, el mismo horario, yo me conectaré más tarde, o sea, me pueden ir haciendo consultas, me pueden entregar, qué sé yo, podemos extender la fecha de entrega hasta el siguiente jueves, y nada, lo trabajamos en el horario, digamos, de la materia. Pero lo que les podía proponer es esto, adelantar un ratito la clase, así realmente hacemos consultas y van elaborando su informe y no nos perdemos esa clase, pues yo no puedo cambiar el horario de la asamblea porque tengo que estar, porque bueno, ya saben que soy la directora de la escuela, soy la asesora de la cooperadora, y el resto de las personas que, bueno, que participan no podían en otro día ni otro horario, y bueno, tuve que aceptar. Pero si están disponibles, lo podemos adelantar o podemos dejar el mismo horario, lo que pasa es que yo no estoy tan presente en ese horario porque voy a tener que estar en la reunión, digamos. Por ahí puedo contestar Y eso después. podría escribirlo en el grupo, porque viste que hay Bueno, unas chicas que trabajan en ese horario. bueno. Sí, no, por eso yo no tengo, viste, lo que no quiero es que, digamos, que sientan que no les doy el espacio para consultar. Eso es mi preocupación, es que ustedes puedan ese día, que es el día de, digamos, donde hay que hacer el informe, sacarse las dudas. Entonces, ofrecer ese espacio, y si no, bueno, si no se puede, en el horario de la clase, y yo por ahí me puedo conectar un poco más tarde. Pero lo dejo acá comentado y después lo charlamos en la semana, ¿sí? Pero solamente lo quería avisar con anticipación para que sepan que, bueno, que me pasa eso el 14. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, si nadie Te quería necesita nada, preguntar, sí. ¿ahora cortamos y nos comunicamos o Dale, yo como? ahora, sí, yo ahora ya te llamo, charlamos. ¿Te llamo o Buenísimo. hablamos por WhatsApp? Ahora arreglamos. Listo. Dale. Bueno, si nadie tiene ningún otro comentario, nos despedimos un ratito y las invito a leer todo lo que tienen, que es lingüística pura. A mí me fascina, así que si quieren charlar de cualquiera de los temas que salen en esas lecturas, encantada de la vida, es de lo que más me gusta hablar, es de lingüística. Y bueno, a leer y a no tomar notas. Sí, Agustina. Re pesada, te escucha Agustina todo el tiempo. No pasa nada. No, yo tenía dudas de los trabajos anteriores. Sí. ¿Querés que, mira, vos no me mandaste, si querés ahora, mira, yo tengo que hablar con algunas compañeras y no sé, ¿vos estás en el grupo? Si ¿Cuál? estás en el grupo de este taller. Ah, sí. Bueno, después poneme, soy Agustina y me guardo tu número, no sé si tenés tu nombre en el celular, pero viste, por ahí tienen otro nombre y no las encuentro, y te llamo en un ratito, te llamo así como lo dije recién a Rocío, te llamo, hablamos y vemos a ver. ¿Eh? Bueno, dale, Dale. genial. Sí, ¿Listo? buenísimo. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Comentario? No, te quería preguntar si ya finalizábamos o ibas a agregar algo más. ¿Ahora de este encuentro? Sí, Sí, ya termino, o sea, si no hay más dudas, ya cortamos y en 2 minutos te estoy escribiendo a vos para bien. comunicarnos. Bueno. ¿Eh? Entonces, corto acá, profe. Dale, cortá, sí. Oh, gracias. Chao. Bueno, adiós, nos vemos. Bueno, yo me despido de todas y de Luca. Luca, te quiero decir, ¿cuántos años tenés, Luca? Chao, nos vemos. Pobrecito, los chistes de él. 20 tengo, 20. Bueno, Chao, sos un poquito más gracias. grande que mi hija. Si mi hija, si hubiese nacido varón, se hubiese llamado como vos. Me imaginé que tenías esa edad. Bueno, les Ah, mando sí. un saludo. Sí, me encanta tu nombre. Les mando un saludo y no sé, me pueden seguir escribiendo por el grupo para seguir charlando sobre este tema. Y si no, bueno, nos vemos la próxima. ¿Sí? El Dale, próximo bueno. miércoles hacemos Meet de vuelta para completar el cuadro. Dale. Genial, Nos Carolina, vemos. gracias. Gracias. Adiós. Chau. Adiós.